buenas tecnocios. Hoy vamos a hablar en el canal de un móvil con el que nos hemos hecho. Es de los que están más de moda ahora en el mercado de los smartphones de gama media con Android. Tenemos ante nosotros el Sony Xperia L, un terminal, como decimos, de gama media tirando a alta. Vamos entonces a hablar de sus características, sus puntos fuertes y luego lo compararemos con alguno de sus rivales dentro de la misma gama. Entonces David y yo ahora os vamos a enseñar un poquito pues lo típico, el aspecto exterior, lo que nos depara dentro y luego haremos alguna prueba de rendimiento. Si te parece vamos con ello, compañero, esperemos que os guste el vídeo. Bien, como comentaba el compañero, empezaremos hablando del aspecto exterior. Aquí tendríamos la cámara frontal. Bueno, los materiales como siempre son en plástico. En la parte trasera el material es como algo así recauchutado, algo así extraño. Ahí tendremos el altavoz, la cámara, el flash LED, el botón de encendido, volumen arriba y abajo, la conexión de los cascos, el mini jack, y tiene un botón para hacer fotos directamente con un botón. Esto sería un poco el aspecto exterior, aquí la entrada del puerto mini USB, así que ahora nos vamos a centrar un poco en lo que son sus características técnicas. Bueno, después de haber visto el aspecto exterior, vamos a remarcar una cosa que se le olvidó al compañero David, hablando sobre todo del tema de los materiales, y es el canto cromado que tendría el terminal, que le da unas líneas bastante vanguardistas. Bien, vamos entonces ya a meternos con el teléfono. Como decíamos, sería un smartphone de gama media. Entonces lo que encontraríamos en él, lo primero sería un panel, que sería directamente, por supuesto, completamente táctil. Sería un panel de un total de 4,3 pulgadas. En cuanto al aspecto de la resolución, sería de 480 y con un total de 228 píxeles por pulgada. Como decimos, son 4,3 pulgadas de tamaño, igual que el Samsung Galaxy S2, para que os hagáis una idea. Entonces, hablando también del tema de la pantalla, nos encontraríamos con la tecnología Bravia que implementa Sony. Vamos un poquito a movernos por la interfaz para que veáis la fluidez, donde se nos detendría ahí, no avanzarían los escritorios. Entonces sería en este caso, una vez vista la pantalla, hablaríamos un poquito, si os parece, de la potencia. Tendríamos un procesador, un dual core, 2 núcleos, a 1 GHz. Es decir, que sería en este caso comparable con otros terminales de su misma gama, como el LG Optimus L7 II o el Samsung Galaxy S3 Mini. Esa sería, digamos, directamente la potencia que tendría para mover aplicaciones y lo que sea. Aquí encontraríamos el panel de ajustes, que es como todos los smartphones sin más, con Android. El teléfono, como ha salido en el mes de abril, a mediados, pues implementa la última versión de Android, la conocida como Jelly Bean, y por supuesto pues sería actualizable. Entonces, si os parece, una vez vista la potencia, vamos a hablar un poquito también de la memoria. Nos vendría con una memoria interna que sería de un total de 8 GB y por supuesto el terminal nos da el acceso a poder añadirle con una tarjeta un slot micro SD de hasta 32 GB. O sea que por memoria no vamos a tener problema. También en otro orden de cosas, el teléfono funciona con tarjeta SIM convencional, o sea que si tenéis alguna duda a la hora de comprarlo no es necesario una micro SIM ni nada de eso. Y bueno, visto la memoria, visto también el tema del procesador, veríamos también, si os parece, un poquito la navegación. Vamos a buscar, por ejemplo, el navegador de Internet. Tenemos aquí Google Chrome. Lo tenemos conectado, por supuesto, por Wi-Fi. Aquí nos cargaría directamente la página de Sony. El Dual Core funciona bastante bien. Luego lo vamos a comparar un poquito, si os parece, con su rival directo, que bajo nuestro punto de vista podría ser el Samsung Galaxy S3 Mini. Y en cuanto a lo que decía David, aquí efectivamente tendría el LED de notificaciones, con la pantalla encendida ahora no lo podríais apreciar. Y bueno, la cámara, la trasera, aquí la podéis ver, sería una lente en este caso con resolución de, bueno, más bien tamaño de 8 megapíxeles con el flash LED. Y aquí tendríamos la cámara delantera para hacernos nuestras fotos de perfil o, por ejemplo, pues para hacer videollamadas con resolución VGA. El teléfono no tiene ningún tipo de botón físico, sino que implementa los botones dentro del panel, lo cual le quita un poquito de espacio a la pantalla, pero bueno, es bastante accesible, bastante rápido además, como podéis ver. Y desde luego los acabados de la capa de personalización de Sony pues le dan un aspecto bastante interesante y bonito. Y bueno, luego hablando un poquito también de la cámara, como bien decía David, aquí tendríamos, igual no lo veis muy bien, el botón dedicado a cámara. Vamos a ver un poquito cómo funcionaría. Tenemos ahí un pequeño cochecito. Vamos a ver si nos cabe en el marco. Bueno, entonces como decimos ahora, vamos a probar directamente el botón de acceso a cámara para hacer una foto de este cochecito. Lo mantenemos pulsado, haría una pequeña vibración el móvil y ahí lo tendríamos.
Entonces lo que decimos, el botón pues sí que nos es práctico a la hora de hacer fotografías, así no tenemos que andar tocando la pantalla, y la gente que tiene el pulso algo débil, como podéis ver yo por ejemplo, pues lo tendría más fácil. Entonces tenemos ahí el cochecito, le vamos a hacer una foto. Y veis, ya nos ha aparecido directamente aquí en la galería. Entonces lo que decimos, la cámara pues tendría ese acceso para poder rápidamente hacer fotografías y demás. Bueno, hemos visto ya un poco la potencia, el panel, la pantalla. Vamos a ver también si os parece la barra de notificaciones, que es la típica que tienen todos los terminales con Android. Aquí vemos una barra de accesos directos al Wi-Fi, ajustes y demás, notificaciones, y ahí estaría la persiana. Luego pues lo típico, widgets de acceso, uno de música. Los widgets son casi todos pues los que suele poner Sony en sus terminales de todas las gamas, como el meteorológico y demás. Pues si os parece, una vez que hemos visto el terminal así, vamos a hacer alguna prueba comparándolo con otro modelo, con el Galaxy S3 Mini, como os habíamos dicho, que sería directamente el terminal que se podría parecer más a él y el que nos haría dudar. Sobre todo, igual hay mucha gente que elige Samsung por el tema de la marca, pero bueno, vamos a ver si viendo las características vemos si este se puede considerar un rival. Entonces, si os parece, David, vamos a hacer esa comparación. Bueno, pues como decíamos, aquí tendríamos el rival que vamos a comparar hoy, el Samsung Galaxy S3 Mini. Entonces, lo primero que podríamos encontrar, las diferencias las va a comentar mis compañeros, pero bueno, obviamente sí que diríamos que el Samsung pues nos tiene botones táctiles, aparte del botón típico, el botón físico que incorporan todos los teléfonos de Samsung. Y bueno, si te parece, David, hablamos un poco de las diferencias más significativas. Sí, lo más notable, como podéis apreciar, es la pantalla y el tamaño del teléfono. No es grande la diferencia, el S3 Mini tiene 4 pulgadas y el Sony 4,3. La cámara es lo que principalmente tenemos la diferencia, que el S3 Mini son 5 megapíxeles y en el Xperia L tenemos 8. Y la batería principalmente, que la del S3 Mini es de 1500 mAh y en el Xperia es de 1700. Sí, esas serían las principales características, es decir, que tendríamos en el Samsung una pantalla más pequeña, una batería 200 mAh más pequeña, una cámara inferior de 5 megapíxeles, lo que sí, efectivamente tiene un poquito más de resolución por pulgada, pero tampoco es algo muy apreciable en comparación con el Sony, francamente. Entonces, lo que decimos es que, pues efectivamente, técnicamente hablando, sí que sería superior el Sony. Y luego, bueno, a modo de comentario también la calidad de los materiales, los dos más o menos hechos en plástico, pero sí que es cierto que en el Sony se aprecian líneas más estilizadas, igual materiales más elegantes, más caros a la hora de fabricar que los plásticos que Samsung siempre pone en sus teléfonos. Entonces podríamos decir que esas serían las principales diferencias, la verdad. En cuanto al tema del precio, pues la verdad es que son muy parejos, os podríamos encontrar libres por unos 250 euros en el mercado, en las grandes superficies y demás. Otro punto a favor del Sony, pues que directamente es más nuevo, como decíamos salió en abril, mientras que en este salió el Samsung Galaxy S3 Mini a finales del 2012, aparte de que ya tiene su rival, bueno, su sucesor, mejor dicho, el Samsung Galaxy S4 Mini. Por lo tanto, a día de hoy, si estáis pensando en haceros con un smartphone de gama media, pues sí que técnicamente os recomendaríamos más el Sony, es más actual, más grande, con mejor cámara, con, en este caso, mejores características a nivel general, mejores materiales, como el botón que habíamos visto y demás. Bien, pues ahora vamos a hacer una pequeña comparativa con una aplicación que es gratuita, la tenemos en Google Play, se llama Antutu. Es un test de rendimiento, vamos a ir cargando en los dos terminales y nos hará el test y así valoraremos nosotros realmente cuál nos merece más la pena a nivel de rendimiento. Esperamos a que nos cargue. Bueno, esta pantalla como siempre la cerramos, ya nos salen ahí los dos botones, nos da igual que cargue uno más que el otro, que lo que nos importa finalmente es la puntuación de cada uno. Entiendo que con este test, al igual que con Quadrant, vamos a medir la potencia y demás del teléfono, ¿no? Efectivamente, como ves ahí nos pone que está mirando la velocidad CPU, la memoria, luego nos hace unas pruebas de lo que es la potencia gráfica, y hace incluso pruebas de escritura de las tarjetas. Flipas. Y es gratuita la aplicación. Pues repetimos, el nombre es Antutu. Y es gratuita en el Play Store. Bueno, pues ahora esperamos a esperar un poquito mientras finaliza. De momento van allá a la par. Y lo que comentábamos, son dos teléfonos muy parejos que las compañías de telefonía pues comercializan todas dentro de, digamos, la misma gama.
Entonces el vídeo lo hacemos sobre todo para que podáis apreciar las diferencias, ya que es cierto que vemos que toda la gente pues siempre dice Samsung, Samsung más que Sony, y sí que es cierto que Sony pues lleva un tiempo bastante espabilada haciendo smartphones y los está haciendo con bastante calidad, buenos acabados, bajo mi punto de vista mejores que los de Samsung. Y este vídeo no es propaganda a favor de Sony, es simplemente para que veamos las diferencias y abramos los ojos igual a todo esto. De todas maneras, igual ahora acaba el test y gana el Samsung, pero bueno. Pero de momento creo que van a la par. Así que bueno, repetimos, los dos tienen la misma potencia, un procesador de 2 núcleos a 1 GHz. Vale, como vemos ya está haciendo las pruebas gráficas. Ahí están los muñequitos de Android moviéndose para todos lados. Y decimos que sí que van muy similares. Y aquí, bueno, podemos ver un poquito la diferencia de la pantalla. Perdón. Como decíamos, sí que se nota que este sería un poquito más grande en cuanto a la calidad. Pantalla AMOLED, igual la vemos con más viveza. Pero bueno, ya sabemos, igual la AMOLED también lo malo que tiene es que satura demasiado los colores. Y aquí se puede apreciar bien con los radiadores. Y ya está a punto de finalizar el test, pero sí que notamos que empieza un poquito antes el Samsung. Es completamente inapreciable la diferencia, la verdad. De hecho, tiene mayor puntuación, por ejemplo, en esta prueba de fotogramas por segundo el Sony que el Samsung. Bastante más, este tiene 8 y este está teniendo en torno a 100. El doble casi. El doble de fotogramas por segundo. Decimos, es una diferencia igual de casi un año, unos 8 meses de uno al otro de salida en el mercado. Y bueno, ahora está midiendo lo que comentábamos de la tarjeta. Y ya nos queda bastante poco. Es una prueba bastante útil. Yo la verdad siempre usaba Quadrant, pero bueno, son muy similares. Igual esta ya es un poco más actualizada esta aplicación, aunque desde luego Quadrant pues también os puede valer, como habíais visto en otros vídeos anteriores. Ya está a punto de acabar. Y bueno, lo que decíamos, también por supuesto luego os vamos a dejar unas fotografías hechas con los dos teléfonos para que veamos la diferencia de una cámara de 5 a una de 8. Bueno, ya ha acabado el Samsung, ya acabó el Sony, prácticamente el resultado fue muy parecido, pero sí que en puntuaciones nos daría 10.602 para el Sony Xperia L y 6.189 para el Samsung. El Samsung acabó ligeramente antes, pero la verdad es que este le ha metido una buena paliza. Bastante apreciable. Vale, como podéis ver ahí apreciamos las puntuaciones. Para que os hagáis una idea, un Samsung Galaxy S3 nos daría unos 15.229, que lo podéis apreciar ahí. Y tenemos un ranking también en la aplicación y nos va el primero el Samsung Galaxy S4, el de 4 núcleos, el que nunca vamos a poder comprar nosotros en España, a no ser que lo pidamos al extranjero. El que vende en nuestro país estaría en el 11. Así que esto sería la prueba de rendimiento de estos terminales. Una diferencia, como decimos, importante a favor del Sony, que es por el que yo me decantaría a día de hoy, sin duda ninguna. Y la verdad es que hace unos meses también, desde abril que salió, yo me decantaría siempre por este terminal. Entonces, como decíamos, ahora os dejamos con las fotografías hechas con los dos teléfonos para que notéis un poquito la diferencia de cámaras. Y nada, sin más, pues finalizar el vídeo agradeciendo por supuesto que ya tenemos más de 400 suscriptores, lo cual es una jodida pasada. Así que si te parece, David, cortamos y nos vamos a tomar unas cañas. Me parece estupendo. Pues vámonos que hay sol. Venga, Tecnocios, chao. Hasta luego.